Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En los confines de la galaxia, la cazadora de alienígenas Renata había construido su reputación utilizando trampas ingeniosas que nunca fallaban. Sus habilidades eran conocidas en varios sistemas estelares, donde los criminales y fugitivos susurraban su nombre con una mezcla de respeto y temor. Renata, con su cabello recogido en una coleta alta y sus ojos siempre alerta, era una visión de determinación y astucia. Pero había una excepción a su récord perfecto. Zandro, un contrabandista de habilidades casi sobrenaturales, había escapado de sus garras no una, sino 3 veces. Esta vez, Renata estaba determinada a que fuera diferente. Se encontraba en el desolado planeta Daxam 4, un lugar de cielos nublados y ruinas antiguas, ideal para emboscadas y juegos del gato y el ratón. Con meticulosa precisión, Renata configuró su trampa más compleja hasta la fecha en un claro cerca de las ruinas de lo que alguna vez fue un templo grandioso. Utilizaba una serie de sensores de movimiento escondidos y redes energéticas capaces de detener incluso a los más ágiles. Mientras ajustaba el último sensor, no pudo evitar sentir una punzada de admiración por su escurridizo objetivo. Zandro no solo era un maestro del escape, sino que también parecía prever sus movimientos con una precisión desconcertante. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos de púrpura y naranja, Renata se escondió en una elevación cercana con una vista clara del área trampa. Sus herramientas incluían un visor nocturno y un arma de energía ajustada al no letal, pues su código de honor no le permitía matar a menos que fuera absolutamente necesario. La espera se hizo larga y tensa. El silencio del planeta era perturbador, roto solo por el ocasional aullido de alguna criatura distante o el susurro del viento entre las ruinas. Renata revisaba constantemente sus monitores, esperando la señal de que Zandro había caído en su trampa. Finalmente, un leve zumbido en su auricular le indicó actividad. La cazadora activó su visor nocturno y observó. Una figura se movía con agilidad entre las sombras, aproximándose cautelosamente al área trampa. Renata contuvo la respiración, su dedo cerca del gatillo del dispositivo que activaría la red. Sin embargo, algo no estaba bien. La figura parecía conocer exactamente dónde pisar para evitar los sensores. Antes de que pudiera reaccionar, una voz suave resonó desde un comunicador oculto en su oído. «Buen intento, Renata, pero creo que ya conoces el resultado de esta pequeña danza nuestra», dijo Zandro, su voz tan enigmática como la brisa nocturna. Renata se quedó inmóvil, frustrada pero también impresionada. Zandro no solo había evitado su trampa, sino que también la había seguido y ahora, de alguna manera, la estaba observando desde algún lugar en las sombras. Era el inicio de su juego más peligroso, y aunque ella no lo sabía entonces, también era el principio de algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras Renata revisaba su equipo, frustrada pero decidida, una figura escurridiza se movía con agilidad entre las sombras de las ruinas antiguas. Zandro, conocido por su habilidad para desaparecer casi como si se fundiera con la oscuridad, observaba cada movimiento de la cazadora, su interés no solo piqueteado por su ingenio sino también por la persistencia que ella mostraba. Era un juego del gato y el ratón que ambos habían aprendido a jugar demasiado bien. Renata, aún escondida tras su cobertura, intentaba localizar la fuente de la voz de Zandro. Sabía que enfrentarse a él directamente sin una ventaja clara era imprudente. Sin embargo, el contrabandista parecía querer más que simplemente escapar esta vez. Dejó una pista obvia, casi invitándola a seguirle más profundamente en las ruinas. Renata, con su curiosidad picada y su orgullo levemente herido, decidió seguir el juego. Tomando su equipo, se adentró en lo que parecían ser los restos de un complejo más grande, posiblemente un centro de culto o un palacio de la antigua civilización que una vez habitó Daxam 4. Las paredes de piedra estaban cubiertas de enredaderas y las grandes puertas parecían haber sido desplazadas por las raíces a lo largo de los siglos. Cada paso dentro de este laberinto traía un silencio más profundo y una oscuridad más densa, que incluso su visor nocturno luchaba por penetrar. Siguiendo la pista dejada por Zandro, Renata se encontró en lo que parecía una plaza central, con una fuente ahora seca en el medio y varias entradas a túneles más oscuros en cada dirección. Fue aquí donde su formación y experiencia la alertaron de una trampa. Inspeccionando el suelo, encontró un fino hilo de tripuire apenas visible. Sonriendo a pesar de la situación,
lo desactivó cuidadosamente y procedió. El sendero la llevó hacia un descenso gradual hacia lo que pudo haber sido una cripta o un lugar de almacenamiento subterráneo. La temperatura bajaba a medida que descendía, y la humedad del aire se hacía más palpable. Finalmente, el túnel se abrió a una vasta cámara subterránea, iluminada débilmente por fisuras en el techo por donde se colaban rayos de luna. En el centro de la cámara, esperando con una linterna en mano y apoyado nochalantemente contra una antigua estatua, estaba Zandro. Su sonrisa era tanto de triunfo como de bienvenida. «Me preguntaba cuánto tardarías en llegar aquí, Renata», dijo él, su voz resonando en el espacio abierto. Antes de que Renata pudiera sacar su arma o decir una palabra, Zandro levantó las manos en señal de paz. «No estoy aquí para luchar, al menos no esta noche», continuó. «Hay cazadores de recompensas llegando a Daxam 4, y no están aquí por mí. Están detrás de algo mucho más valioso, y temo que también podrías estar en su lista». La noticia tomó a Renata por sorpresa. Su instinto inicial fue de escepticismo, pero la seriedad en la mirada de Zandro le hizo reconsiderar. Si lo que decía era verdad, entonces ambos estaban en peligro. Por un momento, el frío del lugar pareció más intenso, y Renata se dio cuenta de que su caza había tomado un giro inesperado y potencialmente mortal. Era hora de hacer una tregua temporal y descubrir más sobre esta nueva amenaza. Siguiendo la pista que Zandro había dejado, Renata se había adentrado más en el laberinto de túneles bajo las ruinas. Cada paso la llevaba más profundamente en la historia olvidada del planeta, con antiguos murales describiendo hazañas de héroes y dioses, cuyos rostros se desvanecían bajo el peso de los siglos. Los relieves mostraban escenas de batallas y celebraciones, cada una narrando una parte del legado de civilizaciones que habían florecido y desaparecido mucho antes de que los humanos se aventuraran en las estrellas. En el corazón del laberinto, iluminada por la tenue luz de su linterna, Renata encontró no solo la señal de Zandro sino al mismo Zandro, esperándola con una expresión enigmática. La cámara donde se encontraron estaba llena de columnas talladas y un techo abovedado, con cristales incrustados que reflejaban la luz de la linterna, creando patrones en las paredes. «Me alegra que hayas venido», dijo Zandro, su voz resonando suavemente en el espacio cavernoso. Su rostro era serio, pero sus ojos no ocultaban un destello de alivio al verla. «No estaba seguro de que seguirías mi rastro, considerando nuestras complicadas interacciones pasadas». Antes de que Renata pudiera responder, él continuó, explicando que no solo cazadores de recompensas, sino una corporación intergaláctica conocida por sus métodos implacables y poco éticos, habían puesto sus ojos en Daxam 4. «No están aquí por pequeños contrabandistas o cazadores de recompensas», explicó Zandro. «Están buscando algo oculto en estas ruinas, algo que creen que puede cambiar el equilibrio de poder en la galaxia». Renata, escuchando atentamente, sintió como la gravedad de la situación se asentaba en sus hombros. Siempre había trabajado sola, dependiendo solo de su ingenio y habilidades, pero la idea de enfrentarse a una amenaza de tal magnitud la hizo reconsiderar sus opciones. «¿Y qué sugieres que hagamos?», preguntó, su tono indicando que estaba abierta a una colaboración, al menos temporalmente. Zandro sonrió, aliviado por su disposición a cooperar. «Primero, necesitamos averiguar exactamente qué están buscando y luego obtenerlo antes de que ellos puedan», propuso. «Podría ser peligroso, pero juntos creo que tenemos una oportunidad». Formando una alianza temporal, comenzaron a explorar más profundamente las cámaras subterráneas, usando tanto el conocimiento de Zandro de los sistemas de túneles como la tecnología avanzada de Renata. A medida que avanzaban, encontraron más indicios de lo que los intrusos buscaban. Artefactos antiguos con propiedades energéticas desconocidas, codiciados tanto por su poder como por su valor. A lo largo de su búsqueda, Renata y Zandro compartieron historias de sus aventuras pasadas y los caminos que los habían llevado a convertirse en quienes eran. Renata habló de su entrenamiento con un maestro cazador en las colonias fronterizas, mientras que Zandro reveló fragmentos de una infancia gastada huyendo en naves de carga y mercados negros. Este intercambio, aunque cauteloso al principio, creó un vínculo de respeto y entendimiento entre ellos. Cuando finalmente llegaron a una cámara sellada, que Zandro sospechaba contenía el artefacto principal, se prepararon para lo que pudiera venir. Sabían que los cazadores podrían llegar en cualquier momento, y su única ventaja era la sorpresa. Renata configuró trampas alrededor del perímetro mientras Zandro trabajaba en desbloquear el sello antiguo.
Justo cuando lograron abrir la cámara, escucharon sonidos de otros acercándose. Los cazadores habían llegado, y el enfrentamiento que seguía determinaría no solo el destino del artefacto, sino también el de toda la galaxia. Con la revelación de Zandro sobre la Corporación Intergaláctica y los cazadores de recompensas convergiendo en Daxam 4, Renata se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Su alianza con Zandro, aunque nacida de la necesidad, comenzaba a parecer más una asociación de iguales. Juntos, exploraron las profundidades de las ruinas, cada vez más conscientes de que estaban en una carrera contra el tiempo. Mientras se preparaban para enfrentar la llegada inminente de los cazadores, encontraron un lugar estratégico dentro de los túneles donde podían hacer una defensa efectiva. El área tenía solo 2 accesos, ambos estrechos, lo que les permitiría controlar el flujo de enemigos y utilizar las habilidades de Zandro para manipular las sombras y las trampas ingeniosas de Renata. Estos pasillos resonarán con cualquier ruido, explicó Zandro, ajustando un dispositivo de distorsión sónica en uno de los pasajes. Podremos usarlo para confundir y desorientar a quienes se acerquen. Renata, por su parte, configuró una serie de trampas láser y campos de energía que podrían activarse remotamente. A pesar de la tensión, había una energía palpable entre ellos, una mezcla de adrenalina y mutuo respeto que fortalecía su recién formada alianza. Mientras trabajaban, Renata no pudo evitar impresionarse con la astucia y la creatividad de Zandro, y se dio cuenta de que, en circunstancias diferentes, podrían haber sido colegas o incluso amigos. Con las trampas listas, se escondieron en las sombras, esperando. No pasó mucho tiempo antes de que los sonidos de pasos y comunicaciones encriptadas resonaran a través de los túneles. Los cazadores estaban cerca, avanzando con cautela pero claramente sin conocer la extensión de las preparaciones que los esperaban. El primer grupo que entró en el pasaje fue recibido con una ráfaga de luz y sonido, las trampas de Renata desorientándolos mientras Zandro, desde las sombras, manipulaba las percepciones restantes. Uno a uno, los cazadores cayeron, incapaces de adaptarse a la confusión sensorial que los rodeaba. Renata y Zandro se movían como sombras entre ellos, utilizando tanto su entrenamiento en combate como su entorno a su favor. Después de incapacitar al primer grupo, Renata revisó sus armas. «Tendremos más compañía pronto». «Eso no los detendrá por mucho tiempo», dijo, su voz baja pero firme. «Lo sé», respondió Zandro, mirando hacia los túneles oscuros. «Pero cada minuto que ganamos es un minuto más para planear nuestro próximo movimiento». La batalla no se hizo esperar. Otros cazadores, advertidos por la suerte de sus compañeros, avanzaron con más precaución, utilizando drones y tecnología avanzada para detectar trampas. Renata y Zandro tuvieron que adaptarse rápidamente, usando el terreno a su favor y dependiendo cada vez más del elemento sorpresa y de su capacidad para improvisar bajo presión. Mientras luchaban, un respeto mutuo crecía entre ellos. Renata, siempre la solitaria, encontraba en Zandro no solo un compañero en batalla, sino también alguien que compartía su misma determinación y resiliencia. En un momento de calma entre las oleadas de atacantes, compartieron una mirada de entendimiento, sabiendo que independientemente del resultado, habían formado una conexión que podría perdurar más allá de esta confrontación. Con cada ataque repelido, Renata y Zandro se coordinaban mejor, anticipando los movimientos del otro y trabajando como un equipo cohesivo. Sin embargo, ambos sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. Los cazadores estaban agrupando fuerzas para un asalto final, y todo se reduciría a si las defensas que habían preparado serían suficientes para proteger no solo el artefacto sino también sus propias vidas. Mientras Renata y Zandro continuaban defendiendo su posición en los túneles, el vínculo entre ellos se fortalecía con cada oleada de cazadores que lograban repeler. La batalla les exigía no solo habilidad física, sino también una profunda confianza el uno en el otro, algo que, bajo otras circunstancias, hubiera tomado años en desarrollarse. A medida que la lucha avanzaba, encontraban momentos de respiro en los que compartían fragmentos de sus vidas, cada historia tejida con la sombra de la soledad y la lucha. Renata, aprovechando un breve momento de calma tras una intensa escaramuza, se permitió relajar su guardia lo suficiente para observar a Zandro. Había algo en su manera de moverse, en su enfoque tranquilo pero decidido, que le hacía repensar su inicial desconfianza. «Nunca pensé que terminaría luchando lado a lado con alguien como tú», admitió, su tono mezclando sorpresa y una especie de agradecimiento tácito. Zandro le sonrió,
sus ojos reflejando una mezcla de fatiga y algo indefiniblemente tierno. La vida tiene una forma extraña de lanzarnos juntos, ¿no es así? Y, en mi experiencia, las batallas tienden a revelar más de nuestras verdaderas naturalezas que cualquier otra cosa. Conforme la noche se adentraba en las primeras horas del amanecer, ambos se encontraron compartiendo más que tácticas y coberturas. Compartían risas, sueños aplazados y las razones que los habían llevado por caminos tan peligrosos. Renata habló de su infancia en un mundo fronterizo donde la ley era tanto un concepto fluido como una realidad tangible, y cómo se había forjado a sí misma como cazadora para traer un sentido de justicia a aquellos que, como ella, habían crecido en el caos. Zandro, a su vez, reveló que su habilidad para manipular las sombras no era solo un truco aprendido, sino una habilidad nacida de la necesidad de sobrevivir en los rincones más oscuros del universo. Cuando eres invisible para el mundo, aprendes a moverte sin ser visto, a entender las sombras como aliadas, explicó con un tono que sugería tanto resignación como aceptación. Mientras hablaban, un nuevo plan comenzó a formarse, uno que podría darles una ventaja decisiva. Decidieron que, en lugar de seguir defendiéndose pasivamente, tomarían la iniciativa y llevarían la batalla directamente a los cazadores. Utilizando las sombras que tanto Zandro controlaba, y las trampas de Renata, prepararon una emboscada en uno de los cámaras más grandes, donde los ecos de la batalla podrían usarse para confundir y desorientar a sus enemigos. Prepararon el terreno minuciosamente, distribuyendo dispositivos de distorsión sónica y ajustando las configuraciones de sus armas para crear un laberinto de luz y sonido. Renata, a pesar de la tensión, no pudo evitar sentirse impresionada por la manera en que Zandro anticipaba cada uno de sus movimientos, como si pudiera leer sus pensamientos antes incluso de que ella los formulara. Cuando los cazadores finalmente llegaron, se encontraron no solo con la resistencia esperada, sino con un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia, y cada paso que daban parecía anticipado y contrarrestado con precisión quirúrgica. A medida que el último de los cazadores caía, Renata y Zandro se permitieron un momento de alivio, sus miradas encontrándose en medio del caos calmado, una pregunta no formulada colgando entre ellos. ¿Qué vendría después? En ese momento, con el amanecer rompiendo a través de las grietas del techo del túnel y bañándolos en una luz suave, ambos sabían que, independientemente de lo que el futuro les reservara, lo enfrentarían juntos. Con los cazadores finalmente derrotados y el silencio que se cernía sobre las ruinas como un manto pesado, Renata y Zandro se enfrentaron a la última tarea: asegurar el artefacto que había provocado todo este conflicto. Mientras se dirigían hacia la cámara recién descubierta, ambos sentían el peso de la victoria mezclado con la incertidumbre del futuro. El artefacto, una esfera de cristal que irradiaba una luz suave y pulsante, reposaba sobre un pedestal antiguo, como si hubiera estado esperando este momento durante milenios. «Es más hermoso de lo que imaginaba», murmuró Renata, sus ojos no ocultando su asombro. Zandro asintió, aunque su expresión era sombría. «Y más peligroso también», añadió, contemplando la forma en que la luz parecía moverse en respuesta a su presencia. Decidieron que el artefacto debía ser llevado a un lugar seguro, donde pudiera ser estudiado y protegido. Renata conocía un grupo de científicos en la Alianza Intergaláctica que estarían interesados en su conservación y estudio, lejos de aquellos que podrían querer explotar su poder. Mientras hacían planes para su transporte, una serie de pequeñas detonaciones sacudió el suelo bajo sus pies. Zandro miró hacia Renata con una expresión de alarma. «Parece que no contamos con todos los cazadores», dijo, tomando su arma. «Debemos mover el artefacto ahora». El trayecto hacia la superficie fue tenso y cargado de peligros. A medida que avanzaban, una serie de trampas adicionales, dejadas por los cazadores como un último esfuerzo para recuperar el artefacto, se activaron. Aunque Zandro y Renata lograron evitar la mayoría, una explosión inesperada los separó. Renata fue arrojada a un lado del túnel, mientras Zandro luchaba por mantener el control del artefacto. Cuando Renata se reincorporó, su corazón se detuvo al ver que Zandro estaba atrapado bajo los escombros. Corriendo hacia él, hizo lo posible por liberarlo, pero estaba claro que el tiempo se agotaba. Zandro, con una calma que contrastaba con la situación, le entregó el artefacto. «Llévalo a un lugar seguro», insistió, su voz debilitada por el dolor. «Prometim». Renata, las lágrimas mezclándose con el polvo en su rostro, asintió, tomando el artefacto con manos temblorosas. «Lo prometo», dijo,
la determinación endureciendo su voz a pesar del dolor que sentía. Con una última mirada a Zandro, se puso de pie y avanzó por el túnel, el peso del artefacto en sus manos no comparándose con el peso de la promesa que acababa de hacer. Zandro la observó alejarse, una sonrisa triste adornando sus labios mientras el túnel se oscurecía a su alrededor. Sabía que había hecho lo correcto. Renata era la única persona en quien confiaba para llevar a cabo esta misión. Renata emergió de las ruinas justo cuando el amanecer teñía el cielo de colores brillantes. Aunque había logrado salvar el artefacto, la victoria era agridulce. Había perdido a un aliado, un amigo, tal vez algo más. Pero la promesa que había hecho a Zandro la mantuvo en movimiento, decidida a asegurarse de que su sacrificio no fuera en vano. Mientras el sol ascendía, iluminando un nuevo día, Renata sentía tanto la pérdida como la esperanza. El futuro era incierto, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, llevando consigo no solo un poderoso artefacto, sino también el recuerdo de quien le había enseñado el valor de la confianza y el sacrificio.